Soy Iván Zaldúa y soy el autor del libro de relatos Biodiscografías. Es un libro de cuentos, como he dicho, cuyo nexo en común y quizá lo que le distinga de otros libros es precisamente que está cada uno de ellos basado en un disco, ¿no? En un disco de la historia de la música rock pop, empezando desde los Beatles, desde el Revolver de los Beatles hasta llegar a la reedición del Smile, del disco perdido de los Beach Boys a principios de esta década. Y entre medio, pues bueno, cada cuento se refiere pues, a discos como de los Jam o de Pink Floyd o de Elvis Costello, y un poco esa es el leitmotiv y el hilo fundamental del libro. En muchos de mis relatos y también en alguna de mis novelas, pues el tema de la música emergía, ¿no? De alguna manera, pues mis personajes podían vivirlo mucho, hablaban de música. Y en este caso, pues, pero siempre sería una cuestión secundaria, ¿no? En este caso lo que pensé es hacer una especie de experimento en el que, bueno, el origen del cuento, del argumento, tenía que estar en el disco. No hacía yo una lista previa de discos que me gustaría comentar, sino que era en mi escucha diaria de los discos que hay en mi discoteca. Pues bueno, cuando alguno de ellos me sugería un argumento o una idea para un cuento, pues lo que hacía era profundizar en esa idea, profundizar en la escucha del disco, y de ahí salían los cuentos. Algunos tienen más que ver con las historias internas del disco, del grupo que se trata, pero la mayoría es de gente que ha escuchado esos discos o para los que esos discos tienen un significado bueno o malo en algunos casos también, ¿no? Son historias de pareja, son historias familiares, son historias también relacionadas con la historia del País Vasco y de la violencia de los últimos años. Quiero decir que hay un poco de todos los temas que suelo tratar habitualmente en mis relatos, pero pasados por el tamiz de la música de alguna manera. Y la primera fase, porque yo escribí este libro en euskera, en lengua vasca, pues duró como unos 3 años, que fue el tiempo que estuve colaborando con una revista en la que iba publicando los relatos una vez al mes. Y luego, una vez que terminé la colaboración, pues lo que hice fue, pues, de todos aquellos relatos, elegir los que me parecieron mejores o dignos de aparecer en una recopilación, hacer un poco el orden, este orden cronológico que le he dado, y darle un orden interno, y añadí algunos cuentos más o los mejoré, algunos de los antiguos. Y entonces, pues bueno, yo diría que fueron como 4 o 5 años. Y luego lo que pasa es que ha tenido una segunda etapa en la que yo lo que hago es autotraducir los cuentos al castellano, y en esa última fase también, pues ahí pasaría otro año así, en el que lo que hice fue pues quitar algunos cuentos, escribir algunos nuevos ya directamente en castellano y un poco redondear la obra, de manera que aunque sigue siendo el mismo libro, pues no es exactamente el mismo libro que apareció en euskera hace 5 años.